Hay una pregunta que muchas mujeres evitan hacerse, no porque no la conozcan, sino porque la respuesta da miedo. Si hoy llegaras a los 62 años, ¿te sentirías tranquila con lo que construiste para ti misma? No para tu familia, no para tus hijos, para ti. Porque existe un tipo de mujer que da todo, que resuelve todo, que aguanta todo, y que al final del día, cuando la casa está en silencio, se sienta sola frente a sus cuentas y siente un frío que no tiene nada que ver con la temperatura. Ese frío se llama incertidumbre. Y hay mujeres que lo sienten a los 40, a los 50, a los 62. Mujeres que trabajaron toda una vida, que criaron hijos, que ayudaron a medio mundo y que nunca se pusieron a ellas mismas como prioridad. Esta es la historia de una de ellas. Y si llegas al final, quizás entiendas algo que puede cambiar la forma en que ves tu propio futuro. Quédate, vale la pena. Teresa tenía 62 años cuando se sentó sola en su sala con un papel y una lapicera, y entendió algo que nadie le había dicho con tanta claridad. Si dejaba de trabajar mañana, no sobreviviría más de unos pocos meses. No había reserva, no había plan, solo décadas de esfuerzo y ninguna red de seguridad. Esa tarde Teresa no le tuvo miedo a la pobreza, le tuvo miedo a necesitar pedirle ayuda a alguien. Y fue ahí, en ese silencio, donde nació una promesa que cambió todo. Si esta historia te está tocando algo por dentro, si sientes que hay algo aquí que también es tuyo, te invito a suscribirte al canal ahora mismo. Aquí hablamos de cosas reales, de decisiones que importan, de mujeres que decidieron tomar el control de su propia vida. Activa la campanita para no perderte nada. Y ahora continuemos con Teresa. Teresa Campos había pasado más de 40 años siendo el tipo de mujer que sostiene todo. No era un rol que había pedido, era simplemente lo que fue pasando año tras año, hasta que se convirtió en algo tan natural como respirar. Desde joven aprendió que las cosas no se resuelven solas, que si una no está al frente, todo se cae, que esperar que otro tome la iniciativa era un lujo que ella no podía permitirse. Costurera desde los 19 años, aprendió el oficio de su madre. Empezó remendando ropa en el fondo de su casa con una máquina vieja y los dedos marcados por años de dedales y alfileres. Con el tiempo consiguió clientas fijas, algunas recomendaciones, y de a poco fue formando algo parecido a un negocio sin haberlo planificado de esa manera. Simplemente pasó porque Teresa trabajaba bien y era confiable. Y en ese mundo eso valía mucho. Nunca fue rica, nunca lo pretendió, pero ganaba lo suficiente para pagar el alquiler, criar a sus 2 hijos y ayudar a su hermana cuando las cosas se ponían difíciles. Y las cosas se ponían difíciles seguido. Su hermana tuvo problemas con el marido durante años. Teresa estuvo en cada momento. Dinero prestado que a veces volvía y a veces no. Llamadas tarde en la noche. Conversaciones largas en la cocina. Su madre se enfermó cuando Teresa tenía 44 años. Y durante casi 3 años fue ella quien coordinó los médicos, quien la acompañaba a los turnos, quien se quedaba los fines de semana cuando los síntomas empeoraban. Nadie se lo pidió formalmente, no hizo falta. Teresa simplemente asumió porque era la que podía, o al menos la que creía que podía más que los demás. Uno de sus hijos necesitó dinero para empezar un negocio. Teresa prestó sin pensar demasiado, sin escribir nada, sin poner condiciones, porque era su hijo. El dinero nunca volvió en términos reales, volvió en visitas, en alguna bolsa de mercado, en gestos, pero en números no volvió. Y Teresa nunca lo reclamó porque reclamar le parecía mezquino. Había elegido dar, y las cosas que una elige dar no se pueden reclamar después, o eso se decía a sí misma, porque en el fondo a veces, en esos momentos de silencio que llegaban tarde en la noche, Teresa sí sentía algo parecido al resentimiento, no hacia su hijo, sino hacia esa versión de sí misma que siempre decía que sí, que nunca calculaba lo que costaba, que seguía dando aunque el pozo ya estuviera bajo, pero ese pensamiento lo dejaba pasar rápido.
Teresa no era de las que se quejan, era de las que siguen adelante. Y así pasaron los años. Los hijos crecieron y se fueron. La madre murió en un invierno frío, de manera tranquila, con Teresa al lado. La hermana rehizo su vida y dejó de llamar tan seguido. Y Teresa siguió cosiendo, trabajando, resolviendo los problemas que aparecían, siendo confiable, siendo fuerte, siendo la que siempre estaba, siempre con esa frase que se repetía como un mantra silencioso. Cada vez que alguien le preguntaba cómo estaba ella, qué hacía para sí misma. Después pienso en mí. Después, siempre después. Pero el después llegó de una forma que ella no esperaba. No con un diagnóstico dramático. No con una crisis visible. Llegó en una tarde de martes sin nada especial. Cuando Teresa estaba sentada en su silla favorita frente a la ventana con una taza de té que ya se había enfriado, porque llevaba demasiado tiempo mirando sin ver nada en particular, y de repente sintió algo que no supo nombrar de inmediato. Era una especie de vacío, no tristeza, no angustia exactamente. Algo más quieto y más hondo que eso, como cuando uno se da cuenta de que el ruido de fondo que siempre estuvo ahí desapareció, y el silencio que queda es más raro que el ruido mismo. Miró alrededor de su casa. Estaba limpia, estaba ordenada, tenía todo lo que necesitaba para vivir, pero era silenciosa de una manera que le pesaba, y en ese silencio, sin nadie que la interrumpiera, sin ningún problema urgente que resolver, Teresa se hizo la pregunta que había evitado durante 40 años. ¿Qué tengo yo para mí? No qué tenía en la casa, no qué había logrado para sus hijos, sino qué tenía ella para ella, como respaldo, como seguridad, como prueba de que todo ese trabajo, todas esas décadas de esfuerzo, habían dejado algo que era suyo y de nadie más. Se levantó. Buscó un cuaderno en el cajón de la cocina. Se sentó en la mesa con la lapicera en la mano y empezó a escribir. Primero escribió lo que ganaba. El número era más chico de lo que solía ser porque los años habían cambiado el ritmo del trabajo. Las clientas seguían, pero ya no podía sostener el mismo volumen. Las manos le dolían más, los turnos largos le pesaban diferente. Luego escribió lo que gastaba. Alquiler, el mercado, los servicios, los remedios que había empezado a necesitar, que no eran muchos, pero tenían su peso en el presupuesto. Y luego escribió lo que tenía ahorrado. Se quedó mirando ese número por un momento largo, muy largo, tanto que la tarde empezó a oscurecer y ella no se levantó a prender la luz. No había nada, o casi nada. Lo que había alcanzaba para vivir 3 meses, quizás 4, si era muy cuidadosa, y sus rodillas, que le avisaban cada mañana antes de moverse, le estaban diciendo con claridad que el cuerpo tiene un límite, que la máquina de coser no iba a esperar eternamente, que había un momento en que el cuerpo diría basta antes de que ella estuviera lista. Teresa no lloró esa noche. Lo que sintió fue más frío que el llanto, más silencioso, más hondo. Fue esa clase de miedo que no grita, que no se derrama, que simplemente se instala en el pecho y dice en voz muy baja, esto es serio, esto es real, no podés seguir mirando para otro lado. Y lo más serio no era quedarse sin dinero en abstracto, era tener que llamar a uno de sus hijos y decirles, necesito ayuda. Teresa había visto eso antes. Había visto a su propia madre en los últimos años depender completamente de lo que los hijos pudieran o quisieran dar. Había visto la incomodidad en los ojos de algunos, la obligación no dicha, el gesto de quien ayuda porque toca, no porque eligió hacerlo con el corazón. Había visto cómo eso cambiaba los vínculos que antes eran simples, y se había prometido en silencio, sin decírselo a nadie, que eso no le iba a pasar a ella. Pero esa noche, mirando sus números escritos con su propia letra apretada de costurera, entendió algo que duele entender. Las promesas sin acción son solo historias bonitas, que una se cuenta para seguir durmiendo tranquila, y ella había estado durmiendo tranquila durante demasiado tiempo. A la mañana siguiente, Teresa se levantó temprano, no porque hubiera dormido bien, porque no había dormido bien,
sino porque había algo en su cabeza que no la dejaba quedarse en la cama. Una vez que la luz empezó a entrar por la ventana, se preparó el mate con los movimientos de siempre, los automáticos, y se sentó de nuevo en la mesa de la cocina, frente al cuaderno del día anterior que había dejado abierto. Lo miró durante un rato, y luego, con una calma que la sorprendió a ella misma, escribió una frase al pie de la última página. Puedo envejecer simple, pero no voy a envejecer dependiente. No fue una declaración dramática, no la dijo en voz alta, no llamó a nadie para contársela. Fue solo un pensamiento claro, quieto, firme, del tipo que uno sabe que es verdad en cuanto lo formula, del tipo que no necesita que nadie más lo confirme, y desde ese momento todo empezó a cambiar. No de golpe, cambió de la única manera en que las cosas realmente cambian, cuando una ya tiene cierta historia encima. De a poco, con decisiones pequeñas, repetidas día tras día, sin aplausos y sin audiencia. Lo primero que hizo Teresa fue volver a sentarse con ese cuaderno, esta vez con más tiempo, con más paciencia, con la determinación de no levantarse hasta haber escrito todo, porque lo del día anterior había sido solo el esqueleto, los números grandes, los obvios, los que cualquiera diría si le preguntaran cuánto gasta. Pero Teresa sabía, con la intuición de quien había manejado una casa durante décadas, que los números grandes no eran el problema. El problema estaba en los chicos, en los invisibles, en los que se van sin que una los vea irse. Y entonces escribió todo. La suscripción que había contratado hacía más de un año y que usaba tal vez 2 veces al mes. Los pequeños antojos del supermercado que siempre terminaban en la bolsa, aunque no estuvieran en la lista. Las cosas que compraba cuando estaba triste o sola. No porque las necesitara, sino porque en ese momento llenaban algo, aunque fuera por un rato. Y luego estaban los gastos que más le costó escribir. Los regalos comprados para quedar bien. Las veces que pagaba por alguien más en una salida porque no quería que pareciera que no podía. Las veces que compraba algo para llevar a la casa de alguien, no porque tuviera ganas, sino porque sentía que era lo que se esperaba de ella. Las veces que dijo que sí a algo que le costaba dinero, simplemente porque decir que no le parecía demasiado complicado de explicar. Todo eso junto sumaba una cantidad que la dejó en silencio durante varios minutos. No era una fortuna, pero era suficiente como para cambiar las cosas si se usaba diferente. Teresa entendió en ese momento algo que en teoría ya sabía, pero que nunca había sentido en el cuerpo de esa manera. No era que no alcanzaba el dinero, era que el dinero se iba sin conciencia, sin decisión. Se iba porque los hábitos son fuertes y silenciosos, porque es más fácil seguir haciendo lo que siempre se hizo que detenerse a preguntar si tiene sentido seguir haciéndolo. Y eso estaba completamente en sus manos cambiar. Fue un ejercicio incómodo, doloroso en algunos momentos, porque cuando uno escribe todo de verdad, no puede seguir haciéndose el distraído. Los números escritos con la propia letra no mienten. Enfrentarlos sin escaparse requiere una honestidad que Teresa había practicado durante décadas con los problemas de los demás, pero casi nunca con los propios. Había sido muy honesta con la situación de su hermana, muy clara para ver lo que le faltaba a sus hijos, muy directa para decirle a una clienta cuando algo no estaba bien cocido, pero consigo misma había mirado para el costado. Había preferido el rumor vago de la preocupación a la claridad específica de los números, y ahora estaba eligiendo la claridad por primera vez en mucho tiempo. Lo que encontró no fue catastrófico, pero fue suficiente para saber que había trabajo por hacer, y que ese trabajo era posible. Déjame un comentario ahora mismo. ¿Alguna vez te sentaste a escribir todos tus números de verdad? Los ingresos, los gastos, lo que tenés guardado. ¿Qué encontraste cuando lo hiciste? ¿O todavía estás postergando ese momento? Y ya que estamos, me encantaría saber qué otros temas te gustaría que tratemos en el canal. ¿Historias de mujeres que salieron de deudas? ¿Cómo emprender después de los 50? ¿Relaciones con hijos adultos y dinero?
Déjamelo saber en los comentarios porque tu opinión me ayuda a crear el contenido que realmente necesitas. El segundo cambio que hizo Teresa fue crear lo que ella misma llamó en su cuaderno, con su letra apretada, la reserva de la dignidad. El nombre lo eligió sola una mañana mientras desayunaba. No lo sacó de ningún libro. No se lo dijo nadie. Simplemente lo pensó y le pareció exacto. Porque lo que quería construir no era riqueza, no era abundancia, era dignidad. La posibilidad de llegar a vieja sin tener que pedirle permiso a nadie para vivir. La reserva de la dignidad era simple en su concepto, una cantidad fija que se apartaba cada semana antes de pagar cualquier otra cosa. Después del mercado no, después del alquiler no, no con lo que sobraba, porque con lo que sobraba no quedaba nada. Primero eso, primero ella. Al principio el monto era pequeño. Tan pequeño que Teresa a veces pensaba que era ridículo, que con eso no iba a llegar a ningún lado, que era un gesto simbólico más que una estrategia real, pero lo hacía igual porque había entendido algo importante. No se trataba del monto, se trataba del hábito, de entrenarse a sí misma para ser la primera en la lista, para que cada semana su propio cerebro recibiera el mensaje de que ella importaba, que su futuro importaba, que no era lo último en lo que se pensaba, sino lo primero. Y eso, repetido semana tras semana, empieza a cambiar algo que va mucho más allá de la cuenta bancaria. Hubo semanas difíciles, semanas en que ese dinero parecía hacer falta en otro lado, y Teresa tuvo que aprender a distinguir con honestidad entre lo que de verdad hacía falta y lo que hacía falta porque era el camino de siempre, porque era más sencillo ceder que mantenerse firme. Una de esas semanas, su hijo mayor la llamó para pedirle prestado dinero. No era una emergencia, era para cubrir un gasto que él mismo reconoció que podía esperar. Y Teresa, con una calma que la sorprendió incluso a ella misma, le dijo que en ese momento no podía, no con drama, no con explicaciones largas, solo con una tranquilidad serena que venía de un lugar nuevo. De ese lugar que estaba construyendo semana a semana con cada pequeña decisión cumplida. Su hijo tardó un par de días en llamarla de nuevo. Cuando lo hizo, no mencionó el dinero. Hablaron de otras cosas y la vida siguió, y la reserva siguió creciendo despacio, sin que fuera visible de un día para el otro, pero creciendo, de la manera en que crece todo lo que vale la pena, sin ruido, sin celebraciones, acumulándose en silencio, hasta que un día uno abre el cuaderno, mira el número y entiende que hay algo ahí que antes no existía. El tercer cambio que hizo Teresa fue el más profundo, el más silencioso, y el que menos tenía que ver con los números y más tenía que ver con quién era ella y cómo se veía a sí misma. Teresa empezó a preguntarse para quién vivía. No en un sentido filosófico complicado, en el sentido más concreto y cotidiano. ¿Para quién compraba esa ropa que acumulaba en el ropero y que usaba pocas veces? ¿Para quién mantenía ciertos hábitos de gasto que en realidad no la hacían sentir mejor, sino solo iguales a una imagen que había construido con los años? ¿Para quién seguía aceptando invitaciones a cosas que no quería hacer, pagando lo que no quería pagar, diciendo que sí cuando algo adentro le decía que no? Y la respuesta, cuando se animó a mirarla de frente, fue incómoda, para nadie en particular, para una imagen, para el qué dirán, para no parecer lo que tal vez era, una mujer de 62 años, con recursos limitados, que estaba aprendiendo más tarde de lo que hubiera querido a ponerse a sí misma en primer lugar. Teresa había cargado durante décadas con una idea que le habían enseñado sin palabras, a través de los gestos de su madre, de las expectativas del entorno, de todos los mensajes que una mujer recibe desde pequeña sobre lo que significa ser buena y generosa, que pedir para una misma es egoísta, que cuidarse es algo que viene después de haber cuidado a todos los demás, que una buena mujer pone a los demás primero, siempre, sin excepción. Esa idea había parecido virtuosa durante tanto tiempo, incluso hermosa en cierta manera, pero tenía un costo, y el costo era concreto. Era una mujer de 62 años,
sola en su mesa de cocina, con un cuaderno que le mostraba que 4 décadas de entrega habían dejado casi nada para ella. ¿Era eso lo que significaba haber sido buena? Teresa se quedó mucho tiempo con esa pregunta. No la respondió de una vez, fue respondiéndola de a poco, con cada decisión pequeña, cada vez que elegía no gastar en algo que no la hacía verdaderamente bien, cada vez que separaba su reserva antes que cualquier otra cosa, cada vez que decía no a algo que antes hubiera dicho que sí por puro reflejo, paró de gastar para agradar, no de manera abrupta ni con drama, de manera silenciosa y firme. Empezó a preguntarse antes de cada gasto que no era estrictamente necesario: ¿esto me hace bien a mí? ¿O lo estoy haciendo para mantener una apariencia que ya no necesito sostener? Cuando la respuesta era la segunda opción, lo dejaba pasar. Eligió paz en lugar de estatus, tranquilidad en lugar de aprobación, construir algo real, aunque fuera pequeño, antes que seguir invirtiendo en una imagen que no le devolvía nada concreto. Los primeros meses fueron los más difíciles, no porque pasaran cosas terribles, sino porque no pasaba nada visible. La reserva era chica. Los hábitos nuevos se sentían extraños como ropa que no termina de caer bien. Los viejos hábitos tiraban con fuerza, como siempre tiran cuando uno intenta reemplazarlos. Teresa tenía días en que pensaba que era demasiado tarde, que 62 años no era el momento para empezar estas cosas, que lo que podía hacer a esta altura era tan poco que casi no valía el esfuerzo. Esos días eran los más peligrosos, no porque fueran insoportables, sino porque eran convincentes. La voz que decía ya es tarde para que sonaba razonable, sonaba como sabiduría cuando en realidad era rendición disfrazada, y Teresa aprendió a reconocerla, a escucharla sin obedecerla, a dejarla pasar como se deja pasar una nube, sabiendo que el cielo sigue ahí detrás. Siguió, no porque tuviera certeza de que iba a funcionar, sino porque la alternativa, seguir como antes, esperar que algo cambiara solo, confiar en que las cosas se arreglarían de alguna manera sin que ella hiciera nada diferente, esa alternativa ya no le cerraba, ya sabía a dónde llevaba. Lo había visto escrito en su propio cuaderno, y no quería llegar ahí. Había algo en el acto mismo de hacer, de tomar una decisión concreta cada semana y cumplirla, que le devolvía algo que no sabía que había perdido. Hacía tanto tiempo que ya ni recordaba cómo era tenerlo. Control, no control sobre todo, no sobre lo que iban a hacer sus hijos, sobre la economía, sobre si el cuerpo iba a seguir respondiendo bien, sino control sobre esa parte de la historia que sí le correspondía a ella, sobre sus decisiones, sobre su dinero, sobre a qué le decía sí y a qué le decía no. Y eso, aunque pareciera pequeño desde afuera, era enorme desde adentro, porque Teresa había vivido décadas sintiéndose arrastrada por las circunstancias, por lo que necesitaban los demás, por lo que tocaba, por lo que siempre se había hecho, por las expectativas que nadie había puesto en palabras, pero que estaban ahí de todas formas, y ahora por primera vez en mucho tiempo sentía que era ella quien elegía. Y lo que le pasó a Teresa en esos primeros meses no fue solo un cambio en los números, fue un cambio en la manera en que se veía a sí misma. Durante décadas, Teresa se había definido por lo que daba, por lo que resolvía, por lo que sostenía. Su valor en su propia cabeza estaba ligado a su utilidad para los demás. Era valiosa porque era confiable, era querida porque siempre estaba disponible. Pero esa manera de construir el propio valor tiene un problema serio. Depende de que siempre haya alguien que necesite algo, y depende de que una siempre tenga algo para dar. Cuando esas condiciones no se cumplen, cuando los hijos ya no necesitan lo mismo, cuando el cuerpo ya no puede dar lo mismo, cuando los recursos ya no alcanzan para seguir dando de la misma manera, ¿qué queda? ¿Quién es una cuando ya no puede ser útil de esa manera? Teresa no había querido pensar en eso, pero ahora, en esos meses de cambios pequeños y silenciosos, empezó a descubrirlo. Empezó a descubrir que había algo en ella que existía independientemente de lo que daba.
que tenía valor no solo por lo que hacía para los demás, sino por lo que era, por la mujer que había sobrevivido décadas difíciles, por la que había aprendido a coser con las manos de su madre, por la que había criado 2 personas y sostenido situaciones que habrían doblegado a otras. Y esa mujer merecía un futuro que ella misma hubiera construido, no uno que dependiera de la buena voluntad de sus hijos, no uno que dependiera de que las cosas salieran bien por azar, sino uno que ella hubiera elegido, planificado, construido ladrillo a ladrillo con sus propias decisiones, aunque cada ladrillo fuera pequeño. 2 años después de esa tarde de martes, en que todo empezó, Teresa seguía viviendo de manera simple. No había ganado en ningún sorteo, no había heredado nada, no había encontrado ninguna fórmula mágica, ni ningún secreto que nadie más conociera. Seguía cosiendo, aunque con un ritmo diferente, más elegido. Seguía viviendo en la misma casa, con las mismas cortinas que ella había cosido años atrás, con la misma silla frente a la misma ventana. Pero había algo completamente diferente cuando se sentaba en esa silla. Tenía una reserva, no grande en términos absolutos, pero real, sólida, suficiente para que una emergencia no significara una catástrofe, para que si algo inesperado pasaba, tuviera margen, para no tener que llamar a nadie con la voz apretada y la vergüenza instalada en el pecho antes de decir la primera palabra. Tenía claridad sobre su dinero. Sabía exactamente qué entraba y qué salía, sabía a dónde iba cada peso, y si algo no cuadraba, lo veía rápido y lo corregía. El cuaderno seguía ahí en el cajón de la cocina. Lo abría cada semana con la misma naturalidad con que revisaba la despensa. Era parte de la vida, no algo que daba miedo. Tenía confianza. No la confianza ruidosa de quien presume. La confianza quieta, casi silenciosa de quien sabe que está haciendo lo que tiene que hacer, que no está esperando que alguien venga a rescatarla, que si las cosas se ponen difíciles, tiene algo con qué sostenerse. Y tenía algo que ningún número podía medir del todo. Tenía tranquilidad. Ya no se despertaba a las 3 de la mañana con ese pensamiento que la había perseguido durante años. Ya no necesitaba fingir que todo estaba bien cuando algo no lo estaba. Ya no sentía ese peso difuso, ese piso incierto bajo los pies, esa sensación de estar caminando sobre algo que en cualquier momento podía romperse. El piso era más firme ahora, no perfectamente firme, no invulnerable a todo lo que pudiera pasar, pero firme, construido por ella, conocido por ella, suyo. Y Teresa entendió algo que quizás es lo más importante de todo lo que aprendió en esos 2 años. El mayor cambio no había sido financiero, había sido emocional, había sido en la manera en que se veía a sí misma y en la manera en que se paraba frente a su propio futuro. Había pasado de sentirse víctima de su historia, víctima de las décadas perdidas, víctima de todas las veces que puso a los demás primero, a sentirse responsable, responsable de lo que venía, dueña de sus decisiones, autora de la parte de la historia que todavía quedaba por escribir. Y esa diferencia entre sentirse víctima y sentirse responsable lo cambiaba todo. Cambiaba cómo se levantaba por la mañana, cambiaba el tono de sus conversaciones, cambiaba la manera en que miraba el futuro. Ya no como algo que le iba a pasar sin que ella tuviera demasiado que ver, sino como algo que en parte importante ella estaba construyendo. Semana a semana, decisión a decisión. No era una historia de riqueza, era una historia de recuperación, de recuperar algo que nunca debió haberse perdido. La certeza de que una es la primera responsable de su propio futuro, que nadie más puede hacer eso por una, y que nunca es demasiado tarde para empezar a hacerlo. La historia de Teresa no es extraordinaria en el sentido de que le pasaron cosas extraordinarias. Es extraordinaria en el sentido más real y más difícil. Eligió hacer algo diferente cuando todavía estaba a tiempo, cuando el miedo estaba ahí bien presente, pero no la había paralizado completamente,
cuando todavía había margen para construir algo diferente, aunque ese margen se sintiera pequeño y frágil. Ella no tenía falta de dinero en el sentido de que el mundo le hubiera dado muy poco. Tenía falta de plan, tenía falta de decisión, tenía falta de la honestidad necesaria para sentarse con sus propios números y mirarlos sin escaparse. Y esas tres cosas, el plan, la decisión y la honestidad, no las puede dar nadie de afuera. Las tiene que encontrar una misma, pero sí se pueden construir, se pueden desarrollar, se pueden elegir en cualquier momento, a cualquier edad, porque no existe una edad para empezar a elegirse. Eso es lo que Teresa aprendió, que a los 62 años, con todos los errores cometidos, con todo el tiempo que había pasado, todavía podía hacer algo diferente. Todavía podía decidir que el próximo capítulo iba a tener una forma diferente, que no iba a llegar al final sintiéndose un peso para nadie. Y lo hizo, no perfectamente, no sin tropiezos, no con una fórmula mágica. Lo hizo de la única manera en que se hacen las cosas que valen la pena, con decisión, con constancia y con la honestidad suficiente para mirarse al espejo sin escapar. La historia de Teresa termina, al menos por ahora, con una mujer sentada en la misma silla de siempre, frente a la misma ventana de siempre. La tarde entra igual que aquella tarde de martes que lo cambió todo, pero esta vez la taza de té no se enfría porque Teresa no está mirando el vacío. Está mirando lo que construyó, poco, simple, pero suyo, y eso, después de décadas de darlo todo hacia afuera, se siente como lo más valioso que tiene. Envejecer no es el problema, envejecer sin decisión sí lo es. Y la decisión siempre puede empezar hoy. La pregunta que queda es simple. Si llegaras hoy a los 62 años, ¿te sentirías tranquila o estarías esperando que alguien resuelva por vos? Esa pregunta no tiene respuesta correcta. Tiene solo tu respuesta y lo que hagas con ella. Si esta historia te tocó algo profundo, déjame saberlo en los comentarios. ¿Qué parte de la historia de Teresa te llegó más adentro? ¿Hay algo que ella hizo que vos todavía estás postergando? No lo pienses demasiado. Escribí lo primero que te venga. Y cuéntame también desde dónde estás mirando este video. Me encanta saber de qué lugar del mundo llega esta historia. Si algo de lo que escuchaste hoy te movió algo por dentro, también me lo podés contar. Estoy leyendo todo. Dale like a este video si crees que alguien más necesita escucharlo. Suscríbete al canal para más historias de mujeres reales que tomaron decisiones valientes. Y recuerda, nunca es demasiado tarde para empezar a construir tu propia reserva de dignidad. Gracias por quedarte hasta el final.